Bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que seguramente les resultará fascinante, las ideas sobre la masculinidad y la feminidad. Pero desde un punto de vista muy concreto dentro de la teología cristiana. Para esta exploración, nuestra fuente principal es la transcripción de un video de YouTube, titulado Reformando la masculinidad y feminidad, un principio escatológico de la Iglesia Reformada Cristo Redentor. Ustedes que buscan comprender estos temas a fondo pero sin rodeos, encontrarán en este análisis justo lo que necesitan. Extraeremos las ideas centrales y los argumentos clave presentados en esta transcripción. Interesante. ¿Verdad? Sí. El objetivo del presentador del video es ofrecernos una base sólida para entender estos conceptos tan importantes, desde una óptica cristiana, y animar un pensamiento crítico dentro de la Iglesia. Desde el principio, plantea una tensión fundamental que nos atañe a todos. La lucha constante entre adoptar las corrientes de pensamiento del mundo que nos rodea y ser transformados por una renovación profunda de nuestra mente a través de la palabra de Dios, tal como se nos dice en Romanos 12.1-2. Exactamente. Y nuestra misión hoy en esta inversión profunda es desgranar las diferentes posturas sobre masculinidad y feminidad que se debaten en el video y sobre todo la alternativa que nos propone el presentador. Ok, vamos a desmenuzar esto. El video comienza presentándonos 4 posturas iniciales sobre el tema. Las 2 primeras son visiones opuestas que encontramos tanto dentro como fuera del cristianismo. La primera es el dogmatismo patriarcal. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, el dogmatismo patriarcal, en su esencia, defiende la creencia de que el hombre posee la autoridad para gobernar en todas las esferas de la vida. Es una perspectiva que subraya la primacía y la autoridad inherente del varón en todos los ámbitos, la familia, la iglesia y la sociedad. Con esta postura, la asunción fundamental es que la autoridad fluye inherentemente del hecho de ser hombre. O sea que si eres hombre, ya por el simple hecho de ser hombre, ya tienes autoridad. Esa es la base, esa es la idea fundamental. Ya, interesante. Y la otra postura opuesta que se menciona es el feminismo. Sabemos que es un movimiento muy amplio. Pero, ¿cómo se introduce en el video? Bueno, el video nos explica que el feminismo surgió como una respuesta a la percepción de opresión hacia la mujer. Es importante distinguir entre la primera ola, que se enfocó en la igualdad ante la ley y el derecho al voto, y las olas progresistas posteriores. Resulta interesante que la crítica patriarcal, según la fuente, considera que el feminismo, tanto en su forma clásica como en sus manifestaciones más recientes, es la raíz de los problemas sociales y familiares actuales, argumentando que las mujeres buscan usurpar los roles tradicionalmente masculinos. O sea que el feminismo viene a decir, oye, un momento, hay aquí una opresión histórica que hay que solucionar. Correcto. Busca corregir esa desigualdad percibida. Ya. Y claro, desde el punto de vista del dogmatismo patriarcal, esto se ve como una amenaza a ese orden establecido. Claro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque a continuación, el video nos presenta 2 perspectivas que nacen directamente dentro del cristianismo como respuesta a estas 2 primeras. La primera es el complementarismo. ¿Cuál es su planteamiento central? El complementarismo hace hincapié en que hombres y mujeres son iguales en su naturaleza esencial, al haber sido creados ambos a imagen de Dios, pero sostienen que tienen roles distintos. A menudo, esta distinción de roles implica una jerarquía, donde los roles masculinos se consideran con una mayor autoridad. La fuente señala que el complementarismo se sitúa en una tensión entre el patriarcalismo, al que ve como demasiado blando, y el igualitarismo, al que considera demasiado liberal. Es importante señalar que cuando el presentador critica el complementarianismo como un sistema de pensamiento, probablemente se está refiriendo a interpretaciones que él considera que se inclinan demasiado hacia estructuras jerárquicas que no están completamente respaldadas por las escrituras, incluso estando de acuerdo en que existen roles diferenciados. Es decir, el complementarismo viene a decir, somos iguales en esencia. En dignidad, en valor. Pero tenemos roles distintos. Y esos roles a menudo implican una jerarquía. Y esa jerarquía es siempre a favor del hombre. Bueno, en muchos casos sí se interpreta de esa manera. Ya. Aunque el presentador del video parece cuestionar algunas de esas interpretaciones jerárquicas dentro del complementarismo. Y la cuarta postura dentro de este panorama es el igualitarismo, como se describe en el video. El igualitarismo, tal como se presenta, tiende hacia una igualdad plena entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y de la iglesia. Se menciona que esta perspectiva es frecuente en iglesias pentecostales y evangélicas, donde no es raro encontrar mujeres pastoras. La fuente también indica que en sus implicaciones, el igualitarismo a veces puede acercarse a los puntos de vista feministas. En este caso, la asunción fundamental es que la autoridad debería distribuirse equitativamente debido a esta igualdad esencial. O sea que el igualitarismo lleva a la igualdad un paso más allá. Totalmente.
Habla de una igualdad no solo en esencia, sino también en roles y funciones dentro de la iglesia. Ya. Entonces tenemos estas 4 posturas, digamos, enzarzadas en el debate. Pero el presentador del video no se detiene ahí, sino que propone una quinta vía, ¿verdad? Correcto. La denomina paridad ordenada. Paridad ordenada. Exacto. La paridad ordenada se presenta como una quinta postura que busca evitar los extremos tanto del patriarcalismo como del feminismo. Es fundamental entender que el presentador aclara que no está necesariamente en desacuerdo con el término complementarismo, sino con el complementarismo como un sistema de pensamiento que él se propone analizar y criticar por sus posibles inconsistencias. La clave aquí es que busca un equilibrio donde se reconozca tanto la igualdad fundamental entre hombres y mujeres como la existencia de un orden. Correcto, Ya. ese es el punto clave de la paridad ordenada. O sea, que no es simplemente decir, todos somos iguales y ya está, No, no se trata de una igualdad absoluta sin matices. sino que hay un orden, ¿no? Un orden que debe ser explorado y definido desde una perspectiva bíblica sólida. Ya. Y el concepto central de esta paridad ordenada es precisamente ese. Reconocer tanto la igualdad fundamental entre hombres y mujeres como la existencia de un orden. Para entender mejor estas diferentes posturas, el video nos ofrece una simplificación de sus tesis centrales. ¿Cómo podríamos resumir las ideas de fondo de cada una de ellas? Bien, según el presentador, podríamos simplificarlo de la siguiente manera. Tanto el patriarcalismo como el complementarismo tienden a ver la autoridad como algo exclusivo del hombre, basándose en una distinción de género, ya sea en la naturaleza misma del hombre o los roles que se les ha asignado. Por otro lado, el feminismo y el igualitarismo conciben la autoridad como algo distribuido de manera equitativa entre hombres y mujeres, fundamentándose en la igualdad esencial de ambos. Y finalmente, la paridad ordenada que propone el presentador plantea una visión donde la autoridad es compartida por ambos géneros. Ya que tenemos 3 modelos, ¿no? Eso, ¿eh? El de autoridad exclusiva para el hombre. Basada en la naturaleza o los roles. El de autoridad distribuida equitativamente. Basada en la igualdad fundamental. Y el de la paridad ordenada, que propone una autoridad compartida. Basada en un equilibrio entre igualdad y orden. Exacto. ¿Y cuál es la base de esta autoridad compartida? La base, y este es un punto crucial, no es ni la naturaleza inherente ni una distribución igualitaria abstracta, sino la fe y el servicio demostrado por cada individuo, independientemente de su género. Es decir, que la autoridad no te la da el simple hecho de ser hombre o mujer. No es algo automático. Sino que se gana a través de la fe y el servicio. Exactamente. Es una autoridad que se construye a través del desarrollo espiritual y el servicio a los demás. Interesante. Esto nos lleva directamente a la base bíblica que utiliza el presentador para fundamentar su propuesta de paridad ordenada. Se centra en varias enseñanzas de Jesús, correcto. Así es. Se destacan pasajes como Lucas 22.24 a 28, Marcos 9.33-35 y Marcos 10.35-45. En estos textos vemos cómo Jesús aborda las discusiones de sus discípulos sobre quién era el más importante entre ellos. O sea, que Jesús ya en su época estaba lidiando con estas luchas de poder. Es fascinante, ¿verdad? Sus discípulos, a pesar de seguirlo, todavía estaban imbuidos de esa lógica mundana del poder y la jerarquía. Y la clave de la respuesta de Jesús parece ser una inversión completa de la lógica del mundo en lo que respecta al liderazgo y la autoridad. Exactamente. Jesús enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se manifiesta a través de la humildad y el servicio. En Lucas 22 les dice que el mayor entre ellos debe comportarse como el más joven y el que dirige como el que sirve. Su propio ejemplo es fundamental. Él mismo vino a servir, no a ser servido. Esta es una inversión poderosa de las estructuras de poder tradicionales. Entonces la idea central es que la autoridad no se impone, sino que se gana sirviendo. Esa es la esencia del mensaje de Jesús. Exacto. Y es un mensaje revolucionario incluso hoy en día. Totalmente. Esto desafía directamente las nociones de autoridad basadas en el dominio y el señoreo, que eran tan comunes en las culturas de la época. Así que esta idea de autoridad que fluye del servicio es realmente central en el argumento del presentador, ¿no es así? Absolutamente. La autoridad en el reino de Dios opera, según se explica en el video, de abajo hacia arriba. Es a través del servicio en las esferas más humildes que se adquiere influencia y la capacidad de exhortar a otros. La autoridad, entonces, no es un derecho inherente por posición o género, sino que se comparte en función del desarrollo de la fe, la obediencia a la palabra de Dios y el servicio activo a los demás. O sea que la clave está en servir, en entregarse a los demás. Exacto. Esa es la base de la verdadera autoridad en el modelo que propone el video. Y esto contrasta fuertemente con los argumentos que se basan en la naturaleza esencial del hombre para justificar su autoridad, ¿verdad? Sí, hay una confrontación directa con esa lógica. El presentador los denomina argumentos ontológicos y androcéntricos.
¿Podría explicarnos a qué se refiere exactamente con estos términos? Claro, un argumento ontológico es aquel que se fundamenta en la naturaleza o el ser inherente de algo. En este contexto se refiere a la idea de que la masculinidad en sí misma confiere autoridad. Por otro lado, un argumento androcéntrico es aquel que interpreta las escrituras teniendo al hombre como el foco central, lo que a menudo lleva a excluir o minimizar el papel de la mujer. Entonces, un argumento ontológico diría algo así como, el hombre es hombre, y por ser hombre ya tiene autoridad. Correcto. La autoridad estaría intrínsecamente ligada a su ser masculino. Y un argumento androcéntrico, ¿qué sería? Algo así como, la Biblia está escrita desde el punto de vista del hombre. En cierto modo sí. Se trata de una lectura donde el hombre es el centro, la referencia principal, y la mujer queda relegada a un segundo plano. Ya. Y el video nos ofrece varios ejemplos de figuras históricas y contemporáneas que han recurrido a este tipo de argumentos. Podríamos repasar algunos de ellos para ilustrar mejor esta crítica. Por ejemplo, se menciona a Agustín. Sí. Se menciona a Agustín, quien en su interpretación del Génesis sugirió que la mujer, en su rol de ayudante, no representaba plenamente la imagen de Dios, mientras que el hombre, solo o en unión con la mujer, sí lo hacía. Esto refleja una perspectiva donde la plenitud de la imagen divina se asocia principalmente con el varón. O sea que para Agustín, el hombre es el que refleja plenamente la imagen de Dios. Esa es la idea que se destaca en el video. Y claro, esto deja a la mujer en una posición subordinada en cuanto a su reflejo de la imagen divina. Ya. También se menciona Martín Lutero, una figura clave de la Reforma. ¿Cuál era su postura en este sentido, según el video? Aunque Lutero inicialmente reconoció que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, posteriormente expresó ideas donde Eva aparecía como un ser inherentemente más débil y no igual al varón en gloria y prestigio, a pesar de su participación en la imagen divina. Esto muestra una cierta tensión en su pensamiento, donde la igualdad inicial se ve matizada por argumentos sobre una supuesta diferencia en la naturaleza de los sexos. Entonces Lutero tenía una visión un poco ambigua, ¿no? Sí, podríamos decir que hay una cierta ambivalencia en su postura. Por un lado, reconoce la igualdad de la creación, La creación a imagen de Dios. pero por otro lado, introduce la idea de una diferencia en la naturaleza de los sexos. Una diferencia que, en su interpretación, coloca a la mujer en una posición de menor gloria y prestigio. Pasando a figuras más contemporáneas, se cita a John MacArthur. ¿Cómo ejemplifica él estos argumentos ontológicos o androcéntricos? MacArthur, según el video, describió un sistema de roles ordenados, que era armonioso antes de la caída del hombre, pero luego atribuye principalmente a la mujer el deseo de enseñorearse de su marido, mientras que afirma que el hombre gobierna por designio divino. Esta simetría en la atribución de las consecuencias del pecado sugiere una perspectiva donde la autoridad masculina se mantiene como un principio inherente, incluso después de la caída. Es decir, que para MacArthur, la mujer es la que introduce el desorden en el sistema de roles por su deseo de dominar. Correcto. Mientras que la autoridad del hombre se presenta como algo preestablecido por Dios. Ya. Es una interpretación que, como vemos, refuerza la idea de una jerarquía inherente al orden creado. También se menciona a John Webber, que parece tener una postura aún más firme en este asunto. Así es. Se cita a John Webber diciendo explícitamente que las mujeres no pueden gobernar o liderar por el simple hecho de ser mujeres, ya que fueron creadas para ser sumisas y no para ser cabezas. Este es un ejemplo muy claro de un argumento ontológico donde la naturaleza femenina se considera incompatible con el ejercicio de la autoridad. O sea que para Webber, la mujer está creada para ser sumisa y punto. Esa es su postura, tal como se recoge en el video. Que por lo tanto no puede ejercer ningún tipo de liderazgo. Correcto. Para él la autoridad es un terreno exclusivo del hombre basado en su naturaleza. Incluso se analizan comentarios de Biblias de estudios reformadas. ¿Qué tipo de argumentos se encuentran allí? La Biblia de estudio Herencia Reformada es citada sosteniendo que el modo en que se llevó a cabo la creación sitúa a la mujer bajo la autoridad masculina y que ella comparte la naturaleza del hombre sin ser independiente, existiendo para él. Esto refleja una lectura androcéntrica donde el hombre es el propósito principal y la mujer un medio o complemento subordinado. O sea que la Biblia de estudio Herencia Reformada dice que la mujer existe para el hombre. En esencia sí, se interpreta su rol como un complemento al hombre y su existencia se define en relación a él. Ya. También se menciona la Biblia de la Reforma de Archers, que también prioriza al hombre en la creación y el matrimonio, sugiriendo una autoridad masculina inherente. Es interesante. Entonces vemos que hay una gran variedad de argumentos que se han utilizado a lo largo de la historia para justificar la autoridad masculina. Desde la naturaleza del hombre hasta la interpretación de las escrituras. Y frente a todos estos argumentos ontológicos y androcéntricos, el presentador del video propone una alternativa que se basa en lo que él llama
un argumento cronológico y la significación escatológica de la creación de la mujer. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta? El argumento cronológico se centra en el hecho de que Adán fue creado primero y llamado a servir primero. El presentador subraya que esta primacía no implicaba una autoridad inherente basada en su sexo, sino una prioridad en la llamada al servicio. O sea que Adán fue creado primero, ¿Sí? Cronológicamente hablando. pero eso no significa que ya por eso tenga más autoridad. Exacto. La clave es que su primera tarea fue la de servir a Dios, supongo. Servir en el jardín del Edén, cuidar de la creación. Ya. Y la creación de Eva a partir de Adán, en lugar de ser creada directamente del polvo como él, se interpreta como algo más que un simple evento de la creación. Exactamente. Se presenta como un principio escatológico, como un anticipo de una realidad futura y gloriosa que se desarrollará a lo largo de la historia bíblica y culminará en el libro de Apocalipsis. Es decir, que la creación de Eva tiene una significación especial Una significación que va más allá del simple hecho de la creación, y que apunta hacia el futuro. No. hacia la plenitud del plan de Dios, hacia la revelación final en Apocalipsis. Ya. Así que pensar escatológicamente aquí implica que cómo entendemos a hombres y mujeres ahora tiene implicaciones para cómo entendemos el plan último de Dios y la relación entre Cristo y la Iglesia. La idea es que la humanidad, tanto hombre como mujer, como portadores de la imagen de Dios, representa a Dios y se dirige hacia un futuro donde Cristo y la Iglesia serán plenamente revelados. Se menciona incluso una cita de Agustín que, aunque inicialmente podría parecer apoyar la visión ontológica, se reinterpreta bajo esta nueva luz. Sí, se cita a Agustín diciendo que, según el orden natural, el ser humano racional, hombre y mujer, debe ejercer dominio sobre las criaturas irracionales y no entre ellos mismos. El presentador utiliza esta idea para reforzar que la jerarquía natural no es entre hombres y mujeres, sino sobre el resto de la creación. O sea que Agustín dice que el hombre y la mujer, como seres racionales, deben dominar sobre las criaturas irracionales, Correcto. pero no entre ellos. La jerarquía no se aplica dentro de la humanidad, entre hombre y mujer. Ya. Entonces, volviendo a la paridad ordenada, ¿cómo se aplica esta idea del argumento cronológico y la significación escatológica? La idea central es que los hombres son llamados a servir primero, cronológicamente, no jerárquicamente por naturaleza, y es a través de ese servicio que desarrollan autoridad. Las mujeres, por otro lado, representan una visión gloriosa futura. Ambos, hombres y mujeres, trabajan juntos en interdependencia y servicio, reflejando la imagen de Dios y avanzando hacia esa plenitud escatológica. Entonces, si lo he entendido bien, el hombre, por ser creado primero, tiene una responsabilidad especial de servicio. Podríamos decir que sí. Una llamada inicial al servicio, un modelo a seguir. Y la mujer, por su parte, representa una visión del futuro. Una visión de la plenitud de la imagen de Dios, de la glorificación final. Y ambos, hombre y mujer, deben trabajar juntos en servicio e interdependencia. Ese es el modelo de la paridad ordenada, donde la autoridad se comparte y se basa en la fe y el servicio. Por ahí, cerrando esta inmersión profunda, podemos recapitular la tensión principal que hemos explorado. Hemos visto diferentes interpretaciones de la masculinidad y la feminidad dentro del cristianismo, desde las visiones patriarcales hasta el igualitarismo, pasando por el complementarismo y finalmente la propuesta de la paridad ordenada. Así es. El presentador del video nos anima a reformar nuestra comprensión basándonos directamente en las escrituras, dejando a un lado dogmas o lentes interpretativos que puedan estar distorsionando el mensaje bíblico. O sea, que volvamos a la Biblia, que la estudiemos con una mente abierta. Que nos cuestionemos las ideas preconcebidas que podamos tener sobre estos temas. Y la importancia de entender estos conceptos para las generaciones actuales es innegable. Permite una valoración y un respeto adecuados tanto para hombres como para mujeres dentro de la fe cristiana. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta final para ustedes. ¿Cómo la comprensión de la autoridad como servicio, en contraposición a un derecho inherente, podría transformar nuestras relaciones dentro de la iglesia, la familia y la sociedad en general? Les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de entender los roles de género desde una perspectiva cronológica y escatológica, tal como se presenta en la fuente que hemos explorado hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.